Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Los hermanos Pardo del Tolima son toda una institución de la cultura en Colombia. Escritores, periodistas, académicos y editores cumplen una infatigable tarea de promoción y divulgación cultural desde la capital del Tolima. Su sello editorial, Pijao Editores, cobija todas las expresiones literarias y nunca ha dejado de participar en la Feria del Libro de Bogotá, cuya 29ª edición acaba de concluir con éxito rotundo en asistencia y ventas. En homenaje a ellos, este programa de Congreso y Sociedad. Bienvenido Pablo Pardo Rodríguez, integrante del clan de los hermanos Pardo del Tolima. Bueno, muy satisfecho de poder estar aquí en su muy escuchado programa, además que el Congreso está empezando a tener una muy buena audiencia con este tipo de programas. Pablo Pardo es el editor de los hermanos Pardo. Jorge Eliezer y Carlos Orlando son dos reconocidísimos escritores. ¿Cómo nace? Hace 45 años esta quijotada de crear una empresa editorial, Pijao Editores, allá en el Tolima. Pijao Editores nace, los autores tienen poca posibilidad de publicar y nacen con el primer libro que ellos escriben entre los dos, que se llama Las Primeras Palabras, que es un libro de cuentos. Entonces ahí nace la editorial como una forma de autopublicación, porque era muy difícil y aún sigue siendo difícil llegar a las editoriales. ¿Y cómo se sigue desarrollando el crecimiento de esa empresa editorial? El quehacer de Carlos Orlando ha sido un constante apoyo a la cultura y a la literatura colombiana, y empieza a editar por su oficio de escritor, empieza a conocer los autores, empieza a editar a los autores colombianos y hace un congreso internacional en Ibagué donde por primera vez se unen y se reúnen muchísimos escritores colombianos y nace allí la Unión Nacional de Escritores, quien fuera el primer presidente, Pedro Gómez Valderrama. Ustedes son del Líbano, Tolima. Sí. Es una cuna de escritores, además. Sí, dicen que allá si uno dice adiós poeta, voltean a mirar más de 100. ¿Quiénes son esos reconocidos escritores? En el Líbano, pues el escritor más reconocido, de más edad, de más libros publicados, es Eduardo Santa, ¿no? El historiador. El historiador. También tenemos allí a Germán Santamaría, quien actualmente, que fuera el periodista estrella, cronista estrella del Tiempo, actualmente es embajador en Portugal. Está Manuel Giraldo Magil, quien se ganara el premio Place Janés con su novela Concierto del Desconcierto. Están, por supuesto, Carlos Orlando y Jorge Eliezer Pardo. Igualmente hay una buena generación de poetas en el Líbano y escritores, que es muy vasto nombrar ahora. Todos han cruzado por Pijao Editores. Casi todos, sí. Y Casa de Libros. Y por Casa de Libros ahora. ¿Y cuál es su historia como editor? Bueno, mis hermanos, en su quehacer y en su lucha por divulgar y dar a conocer la literatura colombiana, soy presidente de una fundación y habíamos montado unas pequeñas máquinas de impresión. Ellos tenían un proyecto hace varios años que eran 50 novelas colombianas y pues por el monto del proyecto era muy complejo la edición. Entonces ahí nace Casa de Libros, en una coedición con Pijao Editores, somos hermanados permanentemente, y sacamos las 51.000 libros. Casa de Libros empieza en ese proyecto, en 51.000 libros, 1.000 libros de cada novelista, y además están dedicados a un pintor muy importante del Tolima, Darío Ortiz Robledo, y todas las carátulas son de su obra. Entonces se hizo una número 51, que es la novela pintada, que es un poco la historia del proyecto y la historia de los cuadros. Qué bien. Usted tiene un gusto particular por la poesía. Ustedes han publicado una colección poética memorable, muy reconocida en todos los congresos literarios y los poetas viajan con un libro de Pijao de su autoría bajo el brazo.
Sí, cuando decidí ya meterme solo en un proyecto, como 50 poetas colombianos con una poesía, un libro de individual, otros 51.000 libros, muchos decían que yo estaba completamente loco. ¿Cómo así en 52.000 libros de poesía? Cuando en ese momento en Colombia no se estaba publicando poesía. Y sacamos bueno, una buena parte de la poesía contemporánea colombiana, y con una antología, porque no podíamos publicarlos a todos, con 60 poetas más. Entonces es una colección que tiene 110 poetas. Pero lo interesante de eso fue que los poetas son embajadores de una editorial. Y en todos los festivales nacionales e internacionales que iban, pues todos llevaban su librito rojo, porque una de las características de mi sello editorial es que para mí es muy importante el autor. Su obra es importante, pero también el autor. Entonces esta colección tiene la fotografía de cada poeta en la carátula, que es una forma de hacer un homenaje a la poesía colombiana. ¿Usted particularmente cuáles son sus gustos poéticos, sus poetas preferidos? Es muy difícil porque he publicado más de 170 libros de poesía últimamente. Yo no solía concursar en las convocatorias del Ministerio de Cultura. Los últimos 3 años ellos tienen un programa muy interesante, que son los talleres Relata, que son los talleres de creación literaria de todo el país, y cada año convocan una editorial para hacer una coedición de ese libro que se llama Relata. En los últimos 3 años que he participado me lo he ganado, como una forma también de acercarme a nivel nacional a todos esos creadores que se están forjando. Particularmente me hablaba usted de que hay una poeta que le llama la atención. Bueno, hay una poeta muy joven, María Gómez Lara, se acaba de ganar el año anterior el concurso de poesía más importante en lengua castellana en España. Y yo le publiqué el primer libro en una colección que se llama Prosas y Versos, que es la colección que publica los primeros libros. O sea, esa es la colección que tiene el premio más grande, ¿no? Y definitivamente fue una historia muy bella, porque cuando me llegó ese libro de poesía, no sé si ese día estaba muy sensible o no, yo me levanto a las 4 de la mañana a leer lo que me llega a los correos, y ese día lloré al leer la poesía, porque me decía muchas cosas muy mías, muy de todos. Entonces se llama Después del Horizonte. Pues tiene de dónde venir, buena poeta, ¿no? Es hija de Alfonso Gómez Méndez. De Alfonso Gómez Méndez, que es tolimense, y Patricia Lara. Excelente escritora. Pero además, la verdad es una niña extraordinaria. es un portento. Vamos a algunos mensajes institucionales aquí en Congreso y Sociedad y ya regresamos con Pablo Pardo. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web.
De nuevo aquí en Congreso y Sociedad con Pablo Pardo Rodríguez, editor, integrante de la familia de los hermanos Pardo, personajes de la cultura en el país y fundamentalmente en el departamento del Tolima. Pablo Pardo, ¿qué destaca usted de la obra de sus hermanos? Bueno, el quehacer literario de mis hermanos, ellos son escritores profesionales. Están culminando su obra literaria. Mi hermano Carlos Orlando acaba de sacar 2 hermosos libros que se llama El beso del francés, que ha sido muy exitoso. Y es un libro que cuenta un poco la historia del Líbano a través de una mirada familiar. Y Jorge Eliezer, que trabajara hace muchísimos años en el Ministerio de Cultura y trabajó en compañía de Monseñor Germán Vargas, Germán Campos, quien hiciera con Flat Borda el libro de la violencia en Colombia. Y le dijo a Jorge Eliezer, ya había publicado El jardín de las Weisman, que después se llamaría El jardín de la Harman, que fue llevada a la televisión, ha tenido mucho reconocimiento, se considera ya un clásico de la literatura colombiana, que él tenía que escribir la novela de la violencia. Y se dedicó más de 24 años a escribir una novela que le salió grandísima, era impublicable. Entonces la dividió en 5 novelas. Ese es el quinteto de la frágil memoria. Y Casa de Libros y Pijado Editores, las primeras 2 fueron publicadas por la editorial Cangrejo, que se llama El pianista que llegó de Hamburgo, y La bailarina del circo Ataime. La tercera novela es una novela muy fuerte, muy interesante, es una novela histórica como todas las demás. Es precisamente la que tenemos aquí en nuestras manos, Trashumantes de la guerra perdida. Sí, el título dice muchas cosas. Esta novela trata de la historia, es el fragmento de la historia de Colombia entre 1920 y 1970. Todos sus conflictos sociales, muy bien escrita, pero además con datos y nombres propios y exactos. Es un desafío interesante a eso. Yo, la verdad, reescribí en mí la historia de Colombia al leer este libro, porque tenía muy mala información a través de tanto tiempo, y la investigación de Jorge Eliezer ha sido muy profunda. Magnífico. ¿Y venden 2 libros más de esta saga? Sí, ya salieron en años anteriores y aún faltan 2 más para publicar. 2 más para publicar. La novela relata la guerra desde la gente del común, no desde las élites del poder y desde diversos ángulos. Hace interesantes los sucesos pequeños, como pensaba Schopenhauer, que debía ser la gran literatura. Resalta, descubre o devela una nueva narrativa histórica mezclando lo particular con lo general y haciendo patente lo que sucede dentro y fuera de los personajes. Bueno, es una novela que seguramente va a tener mucho éxito y va a tener muchísimos lectores. Jorge Eliezer Pardo, una figura de la literatura en Colombia. Hay unos proyectos muy importantes y un interés, un afán permanente de Casa de Libros por generar nuevos lectores en Colombia. ¿Qué es Colombia Casa Libros? Cuéntenos de este programa. Bueno, cuando yo empecé a salir de cacería por Colombia, a cazar autores, porque igual algunos medios de comunicación, periodistas, dicen que Casa de Libros es como la editorial que ha recuperado el patrimonio literario de Colombia. Tengo autores de todo el país, de todas partes. En Nariño publicamos con un grupo de la Universidad Nacional y con un grupo de la Universidad de Quito, iniciamos una colección muy bella y publicamos toda la poesía viva de Nariño y del Carche. El Carche es como el departamento que colinda con Nariño. Fue muy bello recuperar toda esa poesía joven, viejos, de todo, pero muy buena poesía. Julio César Goyes, nariñense, poeta muy importante, cineasta, colaboró mucho y ha sido un embajador de todo lo que tiene que ver la literatura de Nariño, de la cual hemos publicado como unos 20 títulos de autores de allá, lo mismo que de todas partes. Este año la fortuna fue para el Valle, donde publicamos más de 10 títulos de autores bayunos. Además empezamos a sacar un libro que son en papel ecológico, o sea, papel de bagazo de caña. O sea, las carátulas y las hojas interiores son papel de bagazo de caña. Pero ya cazamos autores, seguimos en la cacería, eso no lo perdemos.
con el Gimnasio Moderno estamos publicando todos los escritores internacionales, pero se dice que en Colombia no leemos, y yo no creo tanto en eso, porque los pilotos que hemos hecho a través y el proyecto que hemos hecho a través de una colección de literatura juvenil nos dice otra cosa. Lo que importante es tener una literatura que atrape al lector. Y no literatura que nos impongan desde el exterior con diferentes programas. No, hay que recuperar nuestra literatura colombiana, que nos diga algo, que nos encontremos con nuestra realidad. Reflejados allí. Reflejados allí. Pero como se dice eso, acabamos de lanzar en la Feria del Libro un programa que se llama Colombia Casa Libros. Es que, ¿qué vamos a demostrar con eso? Que Colombia sí lee. Porque las personas pueden solamente comprar un solo libro de los 500 y los que vamos a sacar, porque vamos a sacar una colección de los clásicos colombianos para recuperar todos los libros clásicos de las regiones. Por supuesto está María, está La Vorágine, Don Segundo Sombra, sí, todo. Entonces eso hay que recuperarlo. Pero la persona adquiere un libro y vamos a tener intercambiadores del libro en toda la región de Colombia y las personas pueden ir gratis hasta diciembre del 2019, donde se reinicia de nuevo el programa y cambiar los libros. O sea, comprando un libro que para el público de la comunidad estudiantil vale 20.000 pesos, para el público general vale 30.000 pesos, puede leer todo el fondo editorial de Casa de Libros. Y además que los lectores, que ustedes los que están viendo este programa, nos recomienden libros para recuperar la memoria histórica de este país, que es lo que tenemos que dejar, un legado para que podamos decir, me voy tranquilo, algo hice por Colombia. Extraordinaria la labor de Casa de Libros para rescatar del olvido a los grandes autores colombianos y también para lanzar nuevos valores de la literatura. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a Congreso y Sociedad con Pablo Pardo. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. De nuevo aquí en Congreso y Sociedad con Pablo Pardo Rodríguez, editor y miembro de la familia Pardo del Tolima, que tanto hace por la cultura nacional y por la literatura. Pablo Pardo, ¿cuáles son las novedades de feria que han traído Pijao Editores y Casa de Libros? Bueno, en esta feria presentamos 52 novedades. Presentamos libros de diferentes partes del país. Reeditamos como Holanda, país invitado. No, este año no tuve un autor holandés. Reedité un libro, por ejemplo, de Paz Otero sobre Van Gogh, que es un libro muy bello, holandés. Pero también tenemos un equipo a nivel internacional, tengo unas alianzas en París y publicamos una antología de autores de diferente orbe
y diferentes regiones que se llama Voces contra la Infamia. Ahí escribiría un texto la novia de Gabo, que estuvo en París antes de casarse. Está Pablo Montoya, que es nuestro nuevo autor, ganador de premios. Y está José Luis Díaz Granados y muchos grandes autores internacionales que hacen una voz contra esa infamia, contra el terrorismo, contra todo ese tipo de cosas. También tengo una colección internacional que se llama Vientos Migradores. En este momento son los autores de alguna forma que emigraron a París y que están en diferentes partes del mundo. Eso fue una obra muy interesante. Pero definitivamente el libro El arte de pedirlo, de J. Mario, ha sido uno de los libros más simpáticos del arte de pedirlo. También tenemos de José Luis Díaz Granados una parte del gran poeta Neruda, que se llama Neruda Periodista, y ese libro, Neruda no se conoce como tal. Publicamos otro libro que ha sido muy exitoso, que trata de cómo era el pueblo judío en el momento de la Segunda Guerra Mundial, qué pensaba sobre esto, y la migración hacia Colombia, y la historia de una familia, es otra novela histórica. Igualmente, ahora que estamos en el Congreso de la República, que es cerca del Palacio de Justicia, publicamos también una novela histórica que inicia con el robo, o lo que se dice de las elecciones de Rojas Pinilla, y termina en el Palacio de Justicia, de Wilmer. Y así hemos empezado a tener también mucha literatura joven. Descubrí una gran escritora en Cali, y entonces estaba mirando su libro y me decía, bueno, ¿y qué has hecho en literatura? Y dijo, hombre, pues yo, me dice la autora, pues mandé un cuentico al concurso de la Universidad de Buenaventura y me lo gané, como hablan los bayunos. Mandé otro concurso a otra parte y me lo gané. Finalmente hicieron un concurso de RCN y mandé un cuentico y me lo gané también. Es una escritora con su primer libro. Y así tenemos una muy buena cantidad de autores. ¿Cuál es su nombre? El nombre de la... No recuerdo en este instante, es que 52 nuevos escritores, a uno se le olvidan en estos momentos estos. Sí. La Feria del Libro, su 29ª versión, Sí. ¿cómo la ha visto? ¿Ha influido sobre los lectores? ¿Ha incentivado el amor por la literatura? La Feria del Libro estuvo muy interesante, pero de todas formas se tuvo el gran problema con el muchacho que escribe el libro de YouTube, y la feria realmente no previó eso. Me extraña en una organización tan importante que no haya tenido un plan B para un tema de estos. Las taquillas, las boletas se agotaron a las 11:30 de la mañana. La gente venía, los muchachos venían a eso, pero nosotros los editores no vendimos ese día nada. Creo que perdimos demasiados millones y millones de dinero, porque invertimos mucha plata para participar en la feria. No solamente lo logístico, lo que cuesta el stand, todo eso, y la gente, y tenían muchos autores y expositores, tenían eventos, y no pudo entrar la gente. Entonces fue terrible. Insólita, ¿no? Sí, es insólito, pero esperamos que no vuelva a ocurrir. Bueno, muchísimas gracias a usted, Pablo Pardo Rodríguez, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. A través suyo hemos querido rendir un homenaje a todos esos Quijotes de provincia que trabajan por nuestra cultura, como son fundamentalmente la familia Pardo en el Tolima, integrada por escritores, editores, periodistas. Entendemos que hay guardianes en la heredad. Sí, claro. Hay un sobrino, hijo de Carlos Orlando, que publicó una novela muy interesante, muy buena, juvenil, la historia de un periodista, Bohemian Rhapsody, que va muy bien la novela. Y no, pues muy contento de poder estar aquí con los colombianos y por su invitación tan cordial para poderles hablar sobre lo que estamos haciendo desde las regiones y desde la provincia por el pueblo colombiano. Una vez más a usted, Pablo Pardo Rodríguez, su gratitud por la presencia en nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí,
en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.